Bueno, mi nombre es Helman Enoch Romero y en esta ocasión voy a desarrollar un algoritmo utilizando una estructura de control repetitiva que va a mostrar los múltiplos de 3 desde 3 hasta el 300. Entonces estamos aquí en el lenguaje de programación Java y habiendo ya creado el proyecto con su paquete, vamos a hacer en la clase principal este algoritmo. Entonces voy a crear el método principal, public static void main. Abro paréntesis, string, también abro las llaves, coloco args de argumentos y como es un método, pues entonces contiene instrucciones, de lo que abro una llave y al darle enter automáticamente él cierra. Entonces lo que voy a hacer primero que todo es declarar una variable, la variable i como entero, y le voy a asignar el valor de 3. ¿Por qué? Porque voy a utilizar una estructura de control while. Entonces, eh, voy a hacer que inicie desde el 3. ¿Por qué? Porque es mostrar los múltiplos de 3 desde el 3 hasta el 300. Entonces, iniciamos en 3 y que llegue hasta el 300. Para eso utilizaremos esa estructura. Entonces, con la instrucción system.out.println, un mensaje como por estética, los múltiplos de tres son así. Y luego vamos a utilizar la estructura while. Y adentro voy a colocar la condición que el valor de i sea menor o igual a 300. Entonces, de esta manera, ¿qué es lo que va a hacer el algoritmo? Simplemente va a iniciar en 3 y va a mostrar todos los números que hayan entre el 3 al 300 porque este va a ser nuestro límite. Entonces, hasta que esta condición o esta variable cumpla esta condición, entonces finalizará el ciclo. Entonces, abrimos llaves. Y bueno, dentro de esta estructura voy a colocar la instrucción system.out.println para colocar el mensaje múltiplo de 3. Múltiplo de 3, dos puntos, espacio, y voy a concatenar con la variable que contiene el valor inicial. En este caso va a ser i. Y luego una operación en el que vaya sumando ese valor, el valor que contiene i, más 3, ya que los múltiplos de 3 van de 3 en 3, desde el 0 hasta el 300, que este va a ser el límite. Entonces, básicamente lo que el algoritmo quiere decir es que el valor inicia en 3 y terminará hasta 300. Ya habiendo finalizado toda la operación, vamos a ejecutar el programa. Y aquí tenemos cada uno de los múltiplos de 3 en esta parte de la consola. Aquí podemos ver los múltiplos de 3 son, y dice múltiplo de 3, hasta llegar a los 300. Y de esta manera finalizamos este punto. Bueno, mi nombre es Yalile y voy a realizar un algoritmo que muestra los números del 130 hasta el número 45 en orden descendente, utilizando la estructura repetitiva. Lo primero que vamos a hacer es eliminar esto que nos aparece por defecto al crear la carpeta o al crear el archivo. Y vamos a utilizar system. Utilizamos esta y le ponemos entre comillas números descendentes del 130 al 45. Esto es, antes de cerrar las comillas siempre le vamos a poner el puntico, los dos puntos, cerramos con punto y coma. Después sigue for paréntesis in for in y igual a 130
punto y coma y mayor o menor o igual a 45, punto y coma y dos rayitas y punto y coma. A este no le vamos a poner el punto y coma. Luego seguimos system punto out punto println. Vamos a utilizar este. Le quitamos las comillas y le ponemos line. Después vamos a mirar que acá tenemos un error y nos faltó la T. Vamos acá a ejecutarlo. Y acá nos muestra el ejercicio desarrollado. Mi nombre es Jason Bedoya. Me tocó realizar un algoritmo que le pida al usuario su cédula. Y si esta es 10456-78909, un mensaje que diga que tiene antecedentes judiciales. Y si por el contrario su cédula no es esa, un mensaje que diga no tiene antecedentes judiciales. Lo primero que hago es crear una carpeta en Java. Ya se crea el paquete que es package, que se muestra en el primer subtítulo, y ahí creo la clase que es public class y el método public está activo hoy. Coloco una variable que es int, o sea que es de tipo entero, y en esa almacenamos el número de la cédula. Luego almaceno el dato que le pedí al usuario, que es digite su cédula. Ahí se muestra entre paréntesis digite su cédula. Cuando él digita la cédula, aquí más abajo en donde está if, que es la cédula con el número, si el número que digitó el usuario es verdadero, diga que tiene antecedentes judiciales. Y entonces ahí tiene el mensajito entre paréntesis, usted tiene antecedentes judiciales. Y en ese, si ninguna de estas condiciones se cumple, que diga que usted no tiene antecedentes judiciales. Y ahí se muestra entre paréntesis que no tiene antecedentes judiciales, es el mensaje. Le doy ejecutar. Y al darle, cuando lo ejecuto, me dice que digite su cédula. Cuando el usuario digita la cédula, dice si tiene antecedentes o no tiene antecedentes. Mi nombre es Juan David González Escobar y voy a diseñar un algoritmo que me haga la suma de los 90 primeros números. Entonces, para hacer este proyecto primero venimos a New Project, le decimos como una aplicación de Java y le ponemos el nombre. Yo le puse como la suma de los 90 números. Entonces, después de esto le damos finalizar y se crea nuestro proyecto. Aquí voy a inicializar dos variables, una que me va a recorrer los 90 números y la otra que me va a guardar el resultado de esa suma. Entonces, la que me va a recorrer esos 90 números sería num. Entonces se la voy a inicializar como de tipo int, de tipo entero. Entonces, int num igual a 1 y la suma lo voy a inicializar en 0, ya que esta va a guardarme los valores que se va sumando. Para esto voy a utilizar una estructura repetitiva
while, donde si esta condición de while se cumple, se hace las operaciones que hay dentro de ella. Entonces, si none es menor o igual a 90, ingresa y al ingresar me va a cumplir estas operaciones, que es suma es igual a suma más none, que entonces suma, en vez de quedarme inicializada en 0, me queda ahora en 1. Ahora, none va a ser un incremento de 1, entonces se coloca la variable none más, que significa un incremento. Aquí ya fuera de esto, para que me dé el resultado de toda la operación, entonces le voy a imprimir el resultado fuera, que solamente me aparezca el resultado. ¿Qué pasa si yo doy a imprimir el resultado aquí adentro de la estructura while? Me va a imprimir toda la suma en orden que se va haciendo entre los números hasta el 90. Y solamente yo quiero el resultado. Para que me salga el resultado, solamente la coloco afuera de la estructura repetitiva while, que sería mientras. Entonces llamamos a la variable donde se va guardando esas variables, que es suma. Ahora vamos a ejecutar este algoritmo. Y me da correcto, 4095. ¿Qué pasa aquí? Que la variable nula inicializa en 1 y la variable suma en 0. Y acá la estructura while me dice que siempre y cuando se cumpla esta condición va a ejecutarse toda la operación que hay adentro, las instrucciones. Entonces, si none es igual a 90, entra. Entonces, none está valiendo 1. Si 1 es menor o igual a 90, cumple esta condición. Entonces 1 menor o igual a 90 entra y se suma con suma, que es igual a 0, y none. Entonces 0 más 1, 1. Ahora suma queda como en 1. Este none se incrementa una vez más en 1, es un incremento en 1. Entonces se incrementa y vuelve a entrar acá. Ahora, en vez de estar valiendo 1, hizo un incremento, ahora es 2. 2 menor o igual a 90, verdadero. Entonces entra y como antes suma quedó valiendo 1, entonces 1 más none, que es 2, sería 3. Ese hace un incremento y queda como en 3 none. Este entra otra vez a cumplir la condición. Si este cumple la condición que 3 menor o igual a 90 es verdadero, entonces entra y como sumas quedó valiendo 3, entonces se suma con el valor de num, que es 3, y así sucesivamente hasta llegar hasta los números 90, sumando todos los números 90, que me dan 4095. Entonces, para que nos quede este algoritmo con un poquito más ordenado, entonces vamos a colocar comillas y colocamos la suma de los primeros 90 números es 2 puntos y un espacio entre la coma, entre las comillas, y esto para que haya un espacio también cuando se vaya a imprimir. ¿Qué pasa si yo no le doy a este espacio que hay acá? Me va a aparecer todo el resultado pegado. Y ahora vamos a llamar la variable que es donde se está guardando todo el resultado de la suma, que es suma. Entonces, con el signo más, y llamamos la variable que es suma. Ahora sí no va a aparecer el resultado con un comentario y su valor, que tiene suma. Entonces, al ejecutar esta operación, entonces me va a aparecer el comentario que la suma de los primeros 90 números es, y me va a aparecer el valor que ha guardado en suma. La ejecución. Entonces, este es el algoritmo de los 90 primeros números
de la suma, con la estructura repetitiva mientras o while.